Atención fans de la cultura pop, estamos a punto de llevarte dentro de uno de los eventos más esperados del año, la LA Comic Con. ¿Estás listo para ver a Ewan McGregor y Hayden Christensen en persona? También nos encontraremos con el elenco de Los Locos Adams en persona. Desde disfraces impresionantes hasta paneles exclusivos, te traemos lo mejor de este increíble evento para que experimentes lo que es caminar entre tus personajes favoritos, al igual que ver en vivo a las estrellas que siempre has admirado. Quédate con nosotros porque te prometemos un viaje épico por la Comic Con de Los Ángeles que no querrás perderte. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Francisco y bienvenidos a otra edición de Unboxings y Trayectos. El día de hoy, como pueden ver, hemos vuelto a la LA Comic Con gracias a una muy amable invitación que nos han hecho para venir a explorar pues el evento por excelencia de toda la fandom de los cómics y la cultura pop, donde el día de hoy, precisamente este año 2024, pues vamos a estar viendo alguna que otra presentación pues de artistas de alta escuela. Estamos hablando precisamente de Ewan McGregor, así como Hayden Christensen, mejor conocidos en el ámbito de los geeks como Obi-Wan y Anakin Skywalker. Así es, amigos viajeros, precisamente hoy vamos a ver a estas estrellas, así como a los protagonistas de la película de Los Locos Adams. Haciendo reunión Christopher Lloyd con Christina Ricci y Angélica Houston. Vamos a ver uno que otro panel, les voy a poner uno que otro clip. Así que quédense conmigo, acompáñenme porque yo estoy seguro que nos la vamos a pasar muy bien. Si eres fanático de los cómics, videojuegos, cosplay, anime o la cultura pop, la LA Comic Con es el lugar perfecto para ti. Este evento se celebra en el corazón de Los Ángeles, donde se reúnen miles de personas apasionadas por el entretenimiento, así como la creatividad y la conexión con otros fans por igual. Este año fue increíble con la presencia de grandes estrellas como Ewan McGregor, conocido por su icónico papel como Obi-Wan Kenobi, y Hayden Christensen, quien trajo de vuelta a Darth Vader con toda su fuerza. Pero eso no fue todo, porque también estuvo presente el elenco de Volver al Futuro. Y para los fans de lo macabro, Los Locos Adams también hicieron acto de presencia, trayendo consigo ese toque oscuro y encantador que todos amamos. Y lo mejor de todo, este es un evento para los fans. Aquí la energía es contagiosa, la creatividad no tiene límites y puedes participar en concursos de cosplay, conocer a tus artistas favoritos en persona o simplemente explorar el increíble Artist Alley, donde los talentos emergentes muestran sus obras maestras. Ven y únete a miles de fans que ya están preparando sus disfraces, sus listas de compras y preguntas para las celebridades que vendrán. Marca en tu calendario las fechas del 26 al 28 de septiembre del 2025, porque la LA Comic Con te está esperando para llevarte al próximo nivel de la cultura geek. Así que si te gusta sentirte parte de algo grandioso y conectar con personas que comparten tus pasiones, la LA Comic Con es el lugar donde debes estar. Por lo pronto aquí te dejamos un vistazo de lo que vimos y nos vemos en el 2025, ya que este no es solo un evento para ver, es un lugar para vivir experiencias inolvidables, algo que no te puedes perder. Aquí, como ustedes pueden observar, pues ya se está llenando esto pues de cosplayers más que nada. Como pueden ver, hay bastante gente en disfraz, pues aquí tomándose fotografías, posando, divirtiéndose y mostrándole al mundo lo que son sus cosplays. Muchísimos y distintos personajes que nos dan una idea pues de lo bonito que es este fandom, de lo sano que es, porque puedes encontrarte tanto como a niños y adultos en un solo lugar. Yo personalmente pues disfruto bastante viendo cómo la gente se divierte, cómo se lo pasa bien, y sobre todo estos pues disfraces que más que nada ahora con motivo de Halloween pues nos caen como anillo al dedo, porque el ver la calidad de estos disfraces casi como los utilizan en las películas, en los cómics y en todo el ámbito de personajes de cultura pop,
Si aún no has preparado tu disfraz de Halloween, quizá esto te dé una que otra idea. Por lo pronto nosotros vamos a continuar adelante y nos vamos a adentrar en lo que es pues el salón principal allí arriba, mientras vemos aquí a un Obi-Wan bastante bien hecho, y vamos a ver qué más nos podemos encontrar en las alturas mientras vemos a este Dr. Brown, y de aquí podemos ver la magnitud de lo que es este evento, toda la gente que se está congregando, y pues al ser un sábado hay muchísimo que ver. Y acá es donde nos vamos a adentrar, y allá adelante podemos ver pues el escenario principal donde varias de esta gente se va a estar presentando. Aquí podemos ver bastante mercancía de Volver al Futuro. Ven, allí está el famosísimo DeLorean, que no puede faltar en ninguna convención, pero ahora sobre todo porque en esta ocasión aquí están las estrellas de Volver al Futuro. I am so honored to bring out the cast of the Addams Family and the Addams Family values. First up, Lurch, Carl Struycken. Ladies and gentlemen, Pugsley himself, Jimmy Workman. I think it's safe to say everybody's favorite day of the week, Wednesday, Christina Ricci. Now, I've got some agents out there trying to figure out what Uncle Fester's up to right now. That might be a mystery we have to solve later, but here's one mystery we don't have to wait to solve. Who's ready for some Morticia? The matriarch of the Addams Family, Angelica Houston. Thank you all for joining us here today. What a reunion indeed. Hey, ladies and gentlemen, how about Uncle Fester himself, Christopher? Boy, I want to start off here by talking about what your memories of working with Raul were, and what's the first thing that comes to mind when you think of that experience? He was always first on set, last to leave. He was incredibly amenable. He'd do anything you asked him to. He was a great dancer. I'd get really grumpy around dancing rehearsals, which I felt were unnecessary because I was such an excellent dancer. But I remember once we had a scene when it was like nighttime, Italy, gondolas, some like in a cavern, supposedly. We were always in a cavern. Yes. And it was very romantically lit. And when nobody was shooting, Raul got up and would sing these arias. And it was so beautiful and romantic and incredibly wonderful. He had a big, big heart, a very warm person, very loving. He used to play, at least with me, he used to play jacks and cards, chase me around. Not telling me when I did something wrong, which was pretty much 99.9% of the time. All around, he was just a great man. He was just so empathetic and generous that I think he could tell sometimes when we as kids were nervous. And I remember like several times like feeling really nervous, and he would call me over and start singing a song with me or teaching me a little dance or something to like
just make things easier for me and sort of break up how anxious I was. And he was just so lovely and warm. Really incredible man. How about for you, Carl? Any Raul memories come to mind? Well, apart from this wonderful singing the repertoire of all the songs he knew, another memory I have of him is after the movie we had to do all these press junkets, and he got mad as hell about that. Because it went on from 7 in the morning till somewhere in the evening. So at a certain point he grabbed me and he said, "Come, we're gonna go to the bar." And so we sat in the bar and he said, "This is all on Paramount Stat. So what is the most expensive bottle of you have here?" And so we drank a bottle of very expensive cognac. All right, let's hear it one more time for the Addams Family cast, everybody. All right, have a good rest of your time. Please welcome to the stage, Emily Swallow, Paul Samuel Lee, Nina Wen, This is so exciting to have all of you here. I want to just start out by asking the most obvious question. This past season of Mandalorian was extraordinary. What was your favorite moments, one at a time? What was your favorite moments of filming? Let's start with Paul down at the end there. Just being in it. You know, there's something really special about that show, especially being a fan for as long as I have. I've been a fan since I was 5 years old, so this really is a dream come true to be up here even on the stage with these fantastic actors and to play a universe that I grew up loving. And so, yeah, I mean, just being along for the ride has been spectacular, and being up here and seeing this sea of fans out there. You guys, this is so incredible. Thank you so much for showing up and showing your love. We appreciate that. But yeah, just being on the show. Yeah, okay, see you. They love you, Paul. I see Amanda over there. What up, Dinjarin? I didn't make that armor, but it looks good. I loved the moment when the armorer told Bo to take off her helmet, because it was such a simple scene, but Katie and I were so excited about it, and we came up with all these theories about whether the armorer had known Bo back on Mandalore or had known her dad, and we came up with this whole backstory, and then we presented it to Dave, and he was like, "Nah, they didn't know each other." But it was such a simple moment, but there was so much riding on it, and it was just thrilling to get to go through that, and then to kind of hear people's reactions to it. My favorite moment was coming back from the dead. Because it was an incredible dream to have gotten the call that I was going to finally be in a Star Wars project, being such a massive Star Wars fan, just like you guys. If I wasn't up here, I would be down there with you. I was so thrilled, and then of course it was only one episode, and I just didn't know if she was coming back. Dave Filoni kind of hinted
might be a possibility, but and then it happened. So. You know, it's so great to be here with all of you fans who and support this show, and it's been a great ride for all of us. So we're all in such great gratitude. I love getting the lowdown on Bo-Katan. I love that. I had the opportunity to have some wonderful moments in the show. Not only my entry into the show out of my TIE fighter and having one really glorious costume, but then getting the strength of the best car so no one could best me was certainly a high point for me. Getting a helmet and being as formidable as I could be as Moff Gideon. Hi, this is it's for Paul. Fellow collector here. I know you've talked about how Hasbro hasn't really made your own action figure. Has there been any talks with Hot Toys for like a 1/6 scale for licensing? What was your question? Hasbro? No. Well, yeah, Hasbro, but anything with Hot Toys as far as licensing goes? No. No. All my fellow collectors, let's band together and demand something. Yeah. Right? Come on, There's got to be a toy company here right now that we can get to sign an agreement. Yeah, I mean, like, I don't know what more I got to do, because it's like Mandalorian, Book of Boba Fett, Ahsoka. It's 3 different series, right? Give Carson some love. Like, what's the deal, dudes? What more does he have to do? And it's not like he's he's not like a taxi driver. He's doing stuff. Yeah. He shows up. He helps. He nudges. He cajoles. There's subtext to his character. Yeah, there's like 5 K2SO figures. I mean, come on. There you go. And I love the Mandalorians, but how many more Mandalorians do we need? I know it's a mold. It's very easy to army build. You need to enlist the people who are making all the Grogus and have them just switch over to doing army Carsons. Of Carsons. Yeah. There you go. Now that's a panel. Come on. Ewan McGregor! All day. I didn't know that this was all out here, you know. Blue Man Group over there. How's it going? All right. You have recently returned to the world of Star Wars. What has that been like to go back into it? Yeah, it's been great. It's been really like a relief almost, you know. It was a long time ago that we made the last prequel. In 2003 we shot the last one. So to come back, I guess it was like almost 20 years later, but it felt good. It felt I really like making this series with Deborah Chow, who's just a brilliant director and was a great leader of that whole. She directed all of those episodes, and she really understands the world of Star Wars, and she really honed the script. She did all the work on the, working with the writers to sort of hone the series, and I think she did a brilliant job. And it was lovely to work with her, and a great cast, and yeah, it was good. It was good fun. And as we wrap up today, do you have a favorite Star Wars memory? Oh, that's a good one. Big question. My favorite memory, I don't know if I get in trouble telling it though. My favorite memory is at the end of episode 3. What was the last one called? Something Sith? Revenge of the Sith? At the end of Revenge of, I'm just terrified I get it wrong, so I thought I knew you'd know it. Do you know the end when I arrive with the baby?
with Luke to Uncle Owen and Aunt Peru. So when I did that, we were in Australia, shooting in Australia, in the studios, Fox Studios, and Charlie and Russ and Dave, the producers on the Long Way shows, had come to Australia because we were going to do our first one after Star Wars, like a year later or something. And we thought, why don't we shoot a little promo? So we rented a couple of Yamaha Teneries there in Australia, and we spent a weekend, probably wasn't allowed to, but we spent a weekend like riding these bikes around, and we went off-road, and we did a bit of camping and stuff, and we shot, you know, so they were there doing that. And the day they arrived, or the next day, I was shooting that end scene. So I said, guys, this is the end. I'm giving Luke Skywalker to Uncle Owen and Aunt Peru. So you should come and watch. And they were like, oh, right, yeah, we'll come. So I went down, they were down there, they went down before me, I came down. And now in the movie, I ride up on a Eopie, I think it's called. I ride up and I have to get off the horse, the Eopie, and I have to walk over and I give I think it's Uncle Owen's over there. I give the baby to Aunt Peru here. And Owen comes over and we all look at the baby for a minute. And then I walk off and I get on my Eopie and I ride away. So that was the scene. So I came down and all my mates, Charlie and the boys are sitting over here. It's an entirely blue set with a blue curtain all the way around, and there's a blue disc, which is a little hilltop here. And here, where we are, is a gym horse that's painted blue. It's all it is. It's a gym horse. It doesn't move. It's just a gym horse. That's all it is. So I have to get someone helps me on it, and I'm on this here. I'm on this gym horse like this, with a plastic baby like that. And George is over here and goes action, and I have to go like this. That's the Eopie walking, but it's not moving, I'm just pretending. And then I think, that's probably far enough. So I stop it, oh! And I know my mates are over there going. So I get off, and I jump down and I walk over with the baby and I pass the baby over and Uncle Owen comes over. And I'm looking at him and we all look at each other and I think, that's good. And as I walk away, I hear George shouting, look at the moons! Look at the moons! And nobody knows where the moons are, right? So everyone's looking at a different moon, you know. Suddenly there's 8 of them. And then I go back and I think, okay, now there's no one to help me get on the horse. So I go back over and I'm like, well, I have to go this way because I'm going that way now, right? So I have to go, and I get up. I give him a wee look and then I walk off. So that's my favorite bit. That is an incredible story. Y bueno, amigos viajeros, pues ahí lo tenían, un poquito de lo que fue pues ese panel donde los artistas e invitados tuvieron la oportunidad pues de contarnos anécdotas, historias y cosas que han vivido a través pues de la experiencia que han tenido haciendo sus particulares, ya sea pues programas de televisión, películas, etcétera. Y como ya es costumbre, pues ahora vamos a caminar alrededor de la convención viendo prácticamente todo lo que hay para ver. Como se podrán imaginar, pues hay un montón de gente ya acá de este lado, donde pues te puedes encontrar bastantes cosas de memorabilia, tanto de la cultura pop como de los cómics. Vean nada más lo que me acabo de encontrar. Aquí está el Inspector Gadget, como pueden ver, su sobrina Penny. Aquí, como pueden ver, pues Kia está auspiciando el evento y pues aquí tienen uno de sus automóviles para que le eches un vistazo. Por acá vean el Joker, Harley Quinn.
Y por acá pues ya está la sección de los artistas, donde pues escritores, artistas independientes también vienen a mostrar sus cómics que han creado independientemente. Y pues también arte, artesanías y obviamente que hay muchísimas cosas que ver. Una de las cosas que he notado más este año es precisamente que hay muchísimas más familias, lo cual me gusta muchísimo de esta convención, porque pues obviamente se puede ver que se comparte más en familia y pues los pequeñitos también disfrutan cuando tú ya de adulto tienes pues precisamente ese gusanito de la cultura pop. Por acá están precisamente estos pasillos interminables de artistas independientes que vienen pues de alguna manera a mostrarnos sus trabajos en cómic, en bonitos artes, y hay muchísima gente pues que ofrece una vista muy detallada de todo este, pues se puede decir, tesoro de memorabilia y de cosas especiales y únicas que solamente te vas a encontrar en esta convención. Muchísimo que ver, desde joyería hasta cómics de los cuales nunca hemos escuchado, pero que hay alguno que otro artista conocido, así como pues obviamente todo lo que conlleva esto del fandom de la cultura pop. Acá de este lado pues ya están los más reconocidos. Aquí está el puesto del señor Scott Snyder, quien fuera uno de los escritores de Batman. Y pues aquí nos deja una notita que ya lo hemos perdido. Dice que Scott ya no va a estar firmando, pero aquí están varios de los cómics que él ha escrito. Esta nueva serie de los Nuevos 52, que ya parece que tiene algunos que otros añitos, él la escribió. Una historia que recuerdo bastante porque fue precisamente allí donde se nos introdujo a la corte de los búhos, que básicamente vienen siendo los enemigos mortales de los murciélagos. Y pues Batman tuvo bastantes problemas al tratar de pelear con esos particulares enemigos. Acá ya podemos ver pues más escritores famosos, el señor Marc Silvestri, que ha hecho varios de los X-Men, Giuseppe Cafaro, Ryan Otley, y pues sí, quizá muchos nombres que no te suenan precisamente, pero que créeme cuando te digo que son bastante famosos. De este lado vamos a seguir viendo pues qué es lo que nos podemos encontrar de acuerdo a la mercancía, pero vean, un androide de las Guerras de las Galaxias, una unidad R2, mientras atravesamos los pasillos donde hay artistas un poquito más oficiales, con juegos de rol, con mercancía como estas bonitas gorras, como ven. El Joker comprando cosas, vean, tapetes de cultura pop. Por acá más arte. Y vean, gabanes inspirados con personajes de cómics, que la verdad, déjenme les digo que esta es una idea bastante original, me ha encantado bastante. Por acá hay calcomanías, muchísimas cosas que ver de verdad, y en esta ocasión de verdad que me ha tocado ver muchísima más gente que en otros años, y me imagino que esto se debe al hecho
de que pues estuvieron artistas bastante reconocidos en otros años también, pero hoy estamos hablando del señor Ewan McGregor, también de Hayden Christensen, todo el elenco de Mandalorian, y pues la verdad es que esto motiva bastante a los fans para venirse a echar una vuelta por acá. Ya por acá de este lado pueden observar unos artes bastante increíbles de las Guerras de las Galaxias, por acá juguetes de colección, estatuillas, cómics firmados, tarjetas de Pokémon que nunca pueden faltar. Y por acá, amigos viajeros coleccionistas, tenemos las estatuas a tamaño normal, escala 1 en 1, de varias franquicias de películas, revistas, etcétera. Por acá los pasillos interminables de cómics. Así como de litógrafos bastante interesantes. Los cosplayers que salen de cada rincón. Arte en canvas bastante interesantes. Los famosísimos homies, vean. Aquí hay bastantes en caja coleccionables. Y todo lo que tiene que ver relacionado con la cultura México-americana. Por acá hay pues más artículos de videojuegos en retro. Como pueden observar, y obviamente que algo para cada quien, ya sean cómics, ya sean videojuegos, ya sean estatuillas o prendas de vestir. Eso es lo que me encanta de estas Comic Cons, que pues aparte de que tienes la experiencia de conocer a tus artistas favoritos, que te firmen algo, que te tomes una fotografía con ellos, escuchar los paneles, pues también te puedes llevar un bonito recuerdo a casa. Vean nada más, aquí están los Viros famosísimos. Increíble. El cosplayer definitivamente tiene bastantes ganas de que sus disfraces sean 100% fieles al personaje que están interpretando. Y pues aquí se nota mucho la calidad. Y por acá los famosísimos Ultra Sabers, sables de luz, muchísimo de dónde escoger, muchísimo que ver, y pues todo el color que te puedas imaginar. Acá hay más prendas que parecen que son completamente custom, bastante bonitas, bastante coloridas. Peluches de Pokémon, como en todo evento de cultura pop no pueden faltar. Los famosísimos dados de calabozos y dragones. Por acá ya prendas dedicadas al anime y estatuillas bastante bonitas. Dragon Ball, de Naruto también por ahí parece, y de otras franquicias que la verdad pues yo desconozco, mientras vemos el montón de detalles, temáticas que nos ofrecen por aquí. Acá hay estatuas un poquito más detalladas, como pueden ver este Optimus Prime. Y por acá parece que son otros Transformers ya de la nueva versión de Michael Bay. Acá podemos ver bastantes de los droides. Vean a R2-D2 aquí. Y muchísimos otros. Acá está otro R2-D2. Por acá está el famosísimo Chopper de Rebels. Muy bonitos droides que la verdad a mí me encantaría tener uno. Ven, por acá está C-3PO. Increíble el trabajo que hacen estas personas. Uy, por acá vean más props, sobre todo de Volver al Futuro. Vean ese periódico
y el almanaque, así como las hoverboards. Obviamente que la placa de Auto Time y por allí el escudo del famosísimo Capitán América. Cosas que definitivamente me hacen pensar que ahorita necesito muchísimo dinero para llevarme una que otra pieza a casita. Y la verdad siempre es una muy grande tentación cuando venimos por acá. Vean estos pins, qué bonitos están, de cartuchos de Game Boy Color, de Nintendo 64, están bastante bien, memorabilia de cómics. Y por acá estas famosísimas cajas que por $35, 40, 25, etcétera, ahí te van a tocar pues una cantidad no especificada de productos relacionados a esos nombres de estas franquicias. No sabes qué te va a tocar, siempre es una sorpresa, pero algunas personas han dicho que de vez en cuando sí salen cosas buenas. Más figuras de acción, más sudaderas, productos de armar, modelos. Vean los pitufos, ¿quién no recuerda los pitufos? Y aquí sí hay un poquito más de juguetes de antaño, donde el precio puede variar. Vean, aquí está el famosísimo Mumra. No tiene precio, así que esto significa que vas a tener que negociar si es que así lo quieres. Tortugas ninjas articuladas. Y pues bastantes cosas que ver, camisetas, sudaderas y demás. A ver, y por acá pues seguimos viendo más figuras de acción. Estas son clásicas, retro de Super 7. Vean nada más, selladita por $2000. La montaña tenebrosa. Wow, la verdad nunca me ha tocado ver uno en la caja. Y pues sí, está bastante bonito. Pero por $2000, Leonardo, esto cuesta $2000. Me encantaría llevarme la casa. Cuando yo lo compré me costó 50. ¿50? Actually, fue a mis padres. Pero mira, nada más está selladita, pero yo me lo compraron a 30, creo, porque estaba en especial. Todavía aparte, ¿no? Aquí de este lado están bastantes de las cosplayers que ya son un poquito más famosas, y tienes la oportunidad de platicar con ellas, tomarte fotografías, comprarles mercancía, y pues sí, ya tienes una oportunidad pues de comprar alguno de sus artículos de los que ofrecen. Como pueden ver, pues sí, son bastantes las que están por aquí. De este lado pues ya parece que algunas se fueron a casa, pero todavía quedan bastantes que pues sí tienen su following, pues que sí tienen sus fans. Mientras tratamos de atravesar este pasillo, que como pueden ver pues sí está lleno de cosplayers. Aquí hay muchísimas de estas personas, de estas personalidades que a lo mejor tú conocerás, mientras vemos que pues sí, todavía pueden pararse a posar un ratito. Vean estos cascos bastante bien hechos, la verdad, de los mandalorianos. Qué increíble estos trabajos que realizan. Y pues siguiendo los pasillos interminables de mercancía, como pueden ver, hay algo que seguramente te va a gustar cuando vengas por acá. A mí obviamente los sables de luz me encantan y se ven bastante vistosos. Muchísimos diseños tanto de la trilogía original como pues customs que ellos hacen a su modo, mientras que por acá pues hay más artistas mostrando sus trabajos, firmando autógrafos, y vean qué increíbles, mientras vemos algunas pues también artesanías muy vistosas. Vean estos cuadros de por acá, bastante bonitos.
de distintas películas. También tienen pósters y litógrafos. Por acá hay bastantes juguetes sueltos, como pueden observar. Este sí parece como un mercado de pulgas casi, donde te puedes encontrar alguna joyita. Por acá seguimos adelante y vemos un poquito más de creaciones para los calabozos y dragones, dados hexagonales que se utilizan en el juego de rol. Y por acá también hay varitas mágicas, vean, al estilo de Harry Potter. Y sí, amigos viajeros, parece que hemos llegado a los espacios de los snacks, de los bocadillos, de las pequeñas botanas con dulces. También hay exposiciones de juegos de mesa, como pueden ver. También por acá pues hay alguna que otra pieza en crochet. Vean qué bonitas y bastante bien hechas, de verdad. Increíble mercancía custom de artesanos. Muchísimos. Y pues ahí lo tienen, amigos viajeros. Como les digo, es muy poco lo que les puedo mostrar en video a comparación de todo lo que ustedes pueden encontrar en esta convención. Déjenme les digo que de verdad vale la pena. Si quieres solamente venir por un día, un sabadito, te la puedes pasar bastante a gusto y puedes encontrar bastantes piezas que quizás hasta no esperabas encontrar y aquí te las puedes llevar. Pero bueno, como estamos hablando de Halloween precisamente, que ha vuelto esta convención a octubre, a finales de octubre, pues me parece buena idea mostrarles un poquito de lo que es el cosplay, porque ya sé que a ustedes les encanta todo eso. Y aprovechamos que es época de Halloween para mostrarles algo de lo que se ve por acá. Vamos entonces a dirigirnos al salón principal, donde ya, como pueden observar, la noche está cayendo. Y pues acá es donde se reúnen todos los cosplayers para mostrarnos un poquito de su arte. Y ya ustedes pueden apreciar que hay un mar de gente. Esto es precisamente lo que es el cosplay aquí en la Comic Con de Los Ángeles. Y vamos a ver qué nos encontramos.
viajeros, amigos coleccionistas, entusiastas de la cultura pop, pues ahí lo tienen, un pequeño vistazo a lo que fue el LA Comic Con. Muchísimas gracias a los organizadores del evento por habernos otorgado este pase para venir a echarle un vistazo junto a todos ustedes. Yo la verdad es que me lo he pasado increíble y la verdad es que se los recomiendo si es que están por el área de Los Ángeles. Antes de despedirme, quiero aprovechar para agradecerte porque estás ahí semana tras semana siempre dándole me gusta al video, dándole clic a la suscripción cuando te diste cuenta de que este contenido era para ti, pero sobre todo por compartir el video con tus amigos. Eso me ayuda como no tienes idea, yo siempre te lo voy a agradecer. Yo soy Francisco y recuerda que mañana nos acordemos de ti, solo depende de ti. Hasta la próxima.